Bueno amigos, bienvenidos de una vez por todas a la reseña de esta enorme película que es probablemente de las mejores del director Clint Eastwood, tanto como director como actor, que es Million Dollar Baby, del año 2005, como ya digo, dirigida por Clint, protagonizada por este, y también contamos en el reparto con Hilary Swank, que ganó mucho reconocimiento gracias a esta película, y al siempre perfecto secundario Morgan Freeman, que además juega un buen papel en esta cinta, aparte de siendo el mejor amigo de Clint Eastwood, haciendo de narrador de la historia. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque básicamente esta película fue probablemente la jodida película del año y fue una reivindicación una vez más de que Clint Eastwood seguía tan en forma como siempre. ¿Qué tiene este tío para que cuando veas la mayoría de las películas que dirige y también protagoniza a veces, te quedes hipnotizado ante la pantalla? Puro, y no hay otra palabra para describirlo, talento natural. Porque si bien es cierto que se ha esmerado mucho en aprender de la técnica, es un tío que lo lleva dentro. Y eso creo que no se puede negar con una película con esta historia. La historia real, adaptada de una especie de historia breve por Paul Haggis, nos cuenta lo siguiente. En un gimnasio que regenta un tipo rudo y viejote, que es Clint Eastwood, que ha sido el entrenador de grandes púgiles en la década de los 70, aparece una chica, que es Hilary Swank, que está buscando a alguien para que la entrene y la lleve a lo más alto, pues su pasión es el boxeo. También tenemos ahí, como ya digo, a Morgan Freeman, que es el Scrap, ¿no? Que es el mejor amigo del regentador del local, y que, bueno, sí accederá a ayudar a la chica, pero en principio el tozudo viejoles no quiere enseñar a la chica, pero la insistencia de esta yendo tanto al gimnasio cada día y machacándose tan duramente hará que él dé su brazo a torcer y al final la entrene. Y así es como empieza la historia, pero no voy a contar nada más, ya que la cinta tiene, aparte de un giro muy bueno a partir de cierto momento de la historia, un montón de sorpresas que vale la pena que el espectador vaya descubriendo. Bien, ¿por qué digo esto? Porque Million Dollar Baby es una película que discurre con un montón de personajes rudos, machacados por la vida y solitarios, que viven aislados del mundo exterior, uno de ellos, por ejemplo, muy atormentado por algo de su pasado que no se acaba de especificar, que es el que interpreta Clint Eastwood, pero que cuando se juntan consiguen encontrarse a sí mismos. Y es así como Clint, bueno, el personaje de Clint, consigue encontrarse a sí mismo y empieza a ver algo que parece como una redención por algo que hizo, aunque no sabemos muy bien el qué, y ella pues por fin consigue a alguien que la respete, que la admire y que la ayude a llegar donde ella sola no puede llegar. Ese es el paradigma del inicio de la historia, pero llega cierto momento en el que la cosa se tuerce, empezará a haber evidentemente complicaciones, no todo será un camino de rosas, y ahí es donde entra el drama, el factor dramático de la película más importante. Bueno, ¿qué puedo decir de una película así? El guión es jodidamente soberbio e impresionante, y los actores están en estado de gracia, además de que gran parte de la película se hizo con únicas tomas, apelando a la improvisación, que le quedó a la película de una forma brillante. Vamos, podríamos decir que el toque natural que se le dio a la cinta fue una de las cosas más destacables de esta y una de las cosas que más sorprende, ya que teniendo en cuenta que estamos registrando sentimientos humanos tan puros y diversos, cuesta creer que las cosas salgan bien a la primera o casi a la primera, ¿no? Y eso ya es un punto a favor de la película. Pero aun si no fuera así, se tiene que decir que la película es técnica y visualmente brillante. Evidentemente sabemos que Clint Eastwood es todo un virtuoso en ese aspecto, sabe dotar a sus películas de una estética y de una ambientación adecuada, pero es que además aquí, en la que estamos en una historia gris y apagada, con constantes tonos tristes en la estética de la película, el tipo se preocupa por crear también buenos momentos y ayudar a que la historia sea lo más humana posible, lo cual nos acerca a los personajes y nos hace encariñarnos con ellos de una forma que muy pocas veces he visto en una película. Y eso hay que decir que a mucha honra de la cinta se consigue de forma brillante. Aparte, la película, en los combates, está muy bien coreografiada, se sienten realistas y no que estás viendo una película de Rocky o algo así, con todo el respeto y el cariño que le tengo, evidentemente. Es decir, que elimina el show en pos de lo visual y en pos de lo visceral y lo natural, para dotar a la película de un registro humano y menos romántico, ¿no?, que hace que el espectador pueda sumergirse en la historia sin temor a estar ante algo muy artificioso. Esto es probablemente una de las cosas que más... Joder, ¿cómo estoy? Esta es una de las cosas que probablemente más favores le hace a la película, el toque natural. También hay que decir que la banda sonora está, vamos, en estado de gracia, compuesta también por Clint Eastwood, y la complicidad de los personajes pues es brillante. No obstante, habría que decir que una cosa que quizá le pueda reprochar a la película es que le cuesta un pelín arrancar, pero no importa, porque te engancha de todas formas y no te suelta hasta el final. Y os puedo asegurar que cuando termine, si no la habéis visto, vais a flipar. Lo digo porque es una película que no se te quita de la cabeza cuando terminas.
que evoca una reflexión, que te imparte unos valores y que te da sobre todo una enseñanza de vida. Y eso, señores, es algo que muy pocas películas pueden decir saliendo con la cabeza bien alta sin tropezarse en el camino, sí, sin tropezarse como estoy haciendo yo todo el puto vídeo, joder. La cuestión es que $1 Million Baby es una película maravillosa. Es cruda, es dura, sí, es cierto, pero evoca un montón de temas morales que se tienen que hacer patentes. La vida no es de color de rosa, la vida no es bonita, porque a veces seas una buena persona o persigas tus sueños, aunque nadie te ayude, no quiere decir que los vayas a conseguir. Y eso es probablemente la lección más grande que tiene. Ojo, esto no va con intenciones de fastidiarle la película a nadie. Lo digo porque el mensaje de la película es ese desde el principio. Sin siquiera saber la historia de Maggie, es decir, del personaje de Hilary Swank, ya sabemos que por el propio personaje de Clint Eastwood estamos viendo una historia de superación, rencores y, sobre todo, redención, que es lo que busca su personaje. Constantemente lo vemos intentando redimirse de algo, pero no sabemos qué. Y su personaje es un tipo rudo irlandés ultracatólico que está encerrado en el pasado y tiene una forma de ser muy lacónica y, la verdad, bastante pesada, pero en realidad se hace con el cariño del espectador aún con eso, porque lo sentimos muy humano y vemos que ante toda esa apariencia tan dura, vemos a una persona a la que le han hecho daño y que está ahí escondida por miedo y por dolor. Es probablemente una de las mejores cosas que tienen las películas de Clint Eastwood, sobre todo esta y Mystic River podrían ser de los mayores exponentes, que aunque son duras, que aunque son crudas, evocan un montón de sentimientos humanos y te dejan con una sensación durísima. De hecho, esta película te pega un puñetazo en el estómago que te corta la respiración, o más bien en el corazón, porque toca los sentimientos de una forma impresionante y... Vamos, cada vez que la veo me quedo alucinado pensando cómo un tipo que empezó vistiendo un poncho y pegando tiros en el desierto es capaz de crear este tipo de historias tan humanas que muchos otros cineastas sensibles se vanaglorian de saber crear cuando no les sale para nada bien. Tenemos una historia que quizás solo va de rollos paternofiliales, pero está tan bien hecha que puedo decir que siento real la historia. Si me dijeras que esto ocurrió en la vida real, te lo juro que me lo creería, porque los personajes, aunque son solo eso, personajes, parecen personas portrayadas por actores en la película, y eso es algo de una personalidad enorme en la cinta. Por último, diría que apreciaseis bien la película hasta el último detalle, ya que hay un montón de cosas que al principio no parecen importantes, pero al final adquieren relevancia. No es como que sea una película de misterio o en la que haya que ir atando cabos, pero sí que es cierto que para entender la relación de los dos personajes principales es muy importante apreciar cada una de las palabras y momentos que se construyen. Y es que poco a poco la película va tejiendo una historia maravillosa que llega a su final y te deja con la boca abierta. Puedo decir sin lugar a dudas que $1 Million Baby es una de las mejores películas de la historia del cine, de la historia de Hollywood y de la carrera de Clint Eastwood. O sea, es una obra maestra y punto. Cuando te creías que el cine ya no te podía enseñar nada más nuevo, llega Clint Eastwood con una historia que al fin y al cabo no tiene ingredientes nuevos. Son cosas que hemos podido ver disgregadas en muchas películas, pero la forma en la que lo cuenta es tan maravillosa que me rindo a sus pies. Es una puta obra maestra, excelente y muy difícil decir qué puede tener de malo, de verdad. Y ahora en spoilers voy a mencionar, bueno, que sencillamente ese punto de ruptura, ¿no? Ese fragmento en la historia cuando la chica es tirada y se parte el cuello, ¿no? Y queda tetrapléjica ahí en el hospital, toda entubada, como una especie de planta. Claro, nadie se esperaba eso cuando vio la jodida película. Yo recuerdo que cuando la vi por primera vez tampoco sabía... Yo pensaba que iba a ver una película de boxeo, con la típica historia de superación personal y tal, y cuando llega ese momento... Es increíble porque, te lo juro, los actores parece que ni están interpretando. Es jodidamente brillante lo que consigue Clint Eastwood con esta historia, y aunque algunos puedan tildar esto de manicaísmo fácil o sentimentalismo barato, creedme que se nota cuando es así. Porque si fuera así, la película tiraría por crear frases para la eternidad y un montón de líneas que solo tienen gracia en un post de Tumblr, pero dichas en una conversación, en un contexto supuestamente real, quedan fatal, y no es así. Además tenemos un final muy atrevido en el que Clint Eastwood hace una especie de canto apológico a la eutanasia. No es como que lo venda así, porque hay que ver la historia con el cauce individual y la historia personal, pero es duro de ver y te destroza por dentro. Pero a la vez es bonita la película. Eso es lo más curioso de todo, que aun con todo lo negro que tiene, evoca algo de esperanza. Y eso probablemente sea lo mejor que tiene. No sé cómo lo consigue, pero lo consigue. Y eso quizás es una de las cosas que también tengo que decir que más me gustan de la película. Que no es difícil de descifrar técnicamente,
pero a nivel humano, cómo se ha concebido todo, a nivel emocional, uff, cuesta ver por qué tiene esa magia que tiene. Pero bueno, la película es y será siempre una obra maestra y la recomiendo muchísimo, tanto a cinéfilos como no cinéfilos. No importa si te gusta el boxeo o no, porque es una historia de sueños, de superación y sobre todo de lo perra que puede ser la vida y de la voluntad humana. Gracias.